Hoy, 12 de noviembre del año 2017, estaremos hablando la Sagrada Escritura, dándole la gloria, la honra a nuestro Señor Jesucristo, creyendo que en su palabra nos lleva, nos toma de su palabra, de su mano, para llevarnos a la salvación en Cristo Jesús, para ponernos en la presencia del que es eterno, pero nosotros, como llamados, como creación de la mano de Dios, tenemos que tener una actitud de humildad, de mansedumbre, de arrepentimiento, de rendirnos en la justicia, en la palabra del que es eterno, del que ama nuestra alma. Porque solo el eterno Dios es el que ama nuestra alma. Cuando nosotros tengamos el entendimiento que es nuestra alma, que se mueve en nuestro interior, y el Señor viene con su palabra en las Sagradas Escrituras y dice, y se te revela en tu vida que Él ama nuestra alma. Él puede amar nuestro pensamiento, Él puede amar nuestro sentir, pero viene en su perfección a limpiar todo nuestro interior, a rescatar cada ángulo, cada longitud, cada espacio de tu alma, para llenarlo con su palabra, para llenarlo en su expresión de amor infinito y de su fidelidad perfecta para con su creación, y hacerla perfecta en su palabra por su amor infinito, por su amor fiel y verdadero a la humanidad. Jesús, para que pueda ordenar nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestras vidas, para que Él pueda proveer cada necesidad, para que Él pueda tener la solución perfecta a cada área, a cada carencia, a cada problema en nuestras vidas. Que el pueblo pueda entender que en Cristo está la solución, que en Cristo está la llenura, que en Cristo está el refugio, que en sus sagradas escrituras está el pan de vida. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo estaremos leyendo en el libro de San Juan, en el libro de Santiago y en el libro de Romano. Y leeremos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de San Juan nos dice en el capítulo 8, versículo del 41 al 44, y nos dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sabes tú de dónde proviene tu palabra? ¿Sabes tú qué emana, qué sale de tu corazón? ¿De dónde brotan, de qué abundancia habla tu boca? ¿De qué tesoro sacas tú en tu corazón y en tu boca?
El pueblo hoy, la iglesia, el remanente, aún la humanidad que dice creer en Dios, aún los católicos, aún los brujos, todos en algún momento en su vida pronuncian que creen en Dios. Pero el hombre en su rebelión, en su resistencia, en sus ojos que están velados, que no pueden entender el lenguaje y la palabra de Dios. Palabra, no puedo decir cosas de mi vida porque no se me es permitido por la palabra. No se me es permitido por la dirección del Espíritu Santo, porque por los gráficos, por la revelación en que puedo describir las Sagradas Escrituras, tienen que ser solo con la presencia, con la identidad y el protagonismo en Cristo, en el Padre y en el Espíritu Santo. Yo diría que en mi vida tengo la licitación de proclamar la palabra. Si yo fallara, si yo pecara, no describir esta palabra, darme a conocer como persona, en hablar de mí, en mi experiencia, pecaría y tendría el conocimiento de por qué o qué estaría haciendo. Pero tengo una sola oportunidad de vida, y la vida es hablar de esta palabra, hablar en la forma, en la verdad, en la esencia de las Sagradas Escrituras, solo en Cristo, en el Padre y en el Espíritu Santo. Quizá muchas personas que me escuchan dirán, ¿por qué no dice su nombre? ¿Por qué no habla de ella? Pero hablaré solo de Cristo. Y aquí en este versículo dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Si el pueblo no entiende el lenguaje de Dios, es porque no ha doblado rodilla, no es porque ha consultado al Espíritu, sino que se ha convencido intelectualmente, elocuentemente del pastor, de su líder, de su ministerio. Emocionalmente está ligado. Y la palabra se me ha permitido revelarla con estos gráficos, con la precisión. ¿Desde qué punto está hablando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo? ¿Desde qué punto está hablando el eterno Dios para la humanidad? Porque la humanidad no podrá excusarse, no podrá tener excusa delante de la presencia de Dios. Solo Dios ama nuestra alma. Solo Él tiene el lenguaje, la palabra para rescatar nuestra alma, para traernos a la verdad, a la salvación eterna. Solo Él nos puede llevar al cielo, al reino del eterno Dios. En Romanos capítulo 8 podemos hablar de todo el capítulo 8, que es hermoso, es descriptivo, es preciso de quién está hablando, es precisión para saber desde qué puntos estamos hablando, si estamos hablando en la carne, en nuestras emociones, si estamos hablando en el espíritu, por la palabra de Dios, por la palabra perfecta que sale del trono eterno. En este capítulo con precisión nos describe quién nos condena, porque la condenación en tu carne, en tu pensamiento, no viene de Cristo, no viene del Espíritu, no viene del eterno Dios. La condenación viene de tus emociones, de tu pecado, de aquel que te acusa. Y el único que acusa a la creación es Satanás, es el diablo, es el mentiroso, el que viene a destruir tu alma y tu vida para con Cristo. Solo Él es el que acusa,
en el trono de Dios a la creación. Él es el que acusa. Seas tú teniendo en cuenta qué pensamiento, qué palabra pasa por tu mente, qué motiva tu corazón, qué llena tu boca, qué llena cada parte de tu ser, cada longitud de tu ser. Seas tú apercibiéndote de todo lo que sucede en tu interior, de toda tu expresión de actitud y palabra para con tu semejante, para con la presencia del eterno Dios. Porque tenemos que tener temor de la presencia de Dios. Nos dice en Romanos 8, nos dice, en el versículo 5 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en la cosa del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vives según la carne, sino según el Espíritu, según la palabra perfecta de las Sagradas Escrituras que salieron por la inspiración del Espíritu Santo, que es la palabra perfecta desde el eterno Padre, y nos dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El que habla mentira, el que no acepta a Cristo y no acepta la ley, los mandamientos del eterno Dios, no es de Cristo. El que no habla por el Espíritu no es de Cristo, no es del reino. Tenemos la distinción, tenemos los principios, cómo reconocer al verdadero remanente, al verdadero rebaño por la palabra de Dios. Cuando las Sagradas Escrituras nos dice el rebaño y el que está a su derecha y quién es el que está a su izquierda, podemos saber por las posiciones dentro del gráfico quién está en Cristo y quién no. Cuando hablamos en Santiago, hablaremos del versículo 19 al 27 y nos dice, por esto, mis amados hermanos, no todo hombre, por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira viene de tu carne, la ira viene por las emociones desordenadas por el pecado. La ira está en tu extremo derecho, por eso ten cuidado qué palabra, desde dónde se desprende la palabra de tu boca. Toda palabra proviene del corazón, porque allí guarda la raíz de cada palabra, pero solo está en tu extremo. Entonces tienes que saber qué motiva, qué hay en tu palabra, qué hay en tu interior, que llena tu boca, por la cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. No puedo saltar este versículo sin antes decir que la palabra del eterno Dios no puede ser adulterada. Hay mucho pueblo que ha sembrado palabra en su corazón, palabra en su alma, adulterada por pensamiento de hombre, plasmada desde un punto de vista, desde una percepción, desde una deducción humana, olvidándose y abominando para con Dios desde el altar de la congregación. Mucho pastor ha profanado la santa palabra desde el altar, llevando palabras terrenales, palabra de revolución, palabra de cambiar una sociedad. La sociedad nunca será cambiada. Lo que podemos hacer en Cristo Jesús es rescatar pueblo de una sociedad. La sociedad está en el sistema de las tinieblas. La sociedad se mueve con las exigencias carnales de la humanidad, de los hombres, por su codicia, por su ambición, por su comodidad terrenal. Y los que son llamados en Cristo Jesús, somos llamados para ser ciudadanos del reino eterno. Somos llamados para ser reyes y sacerdotes y pueblo santo. Tenemos que tener la palabra con una descripción eterna, con una descripción divina por el llamado del eterno Dios que hace
a nuestras vidas cuando viene en su primer amor, cuando viene con una palabra perfecta a cortar toda coyuntura de pecado y de tiniebla en nuestro interior, para amar nuestra alma, para rescatarla y llevarla a su luz admirable dentro de la luz del eterno Dios, dentro de un conocimiento perfecto, para que nosotros podamos tener una identidad, para que nosotros podamos tener claro el propósito y la voluntad del eterno Dios, que es de llevarnos de las tinieblas a su luz admirable, en su amor, en su perfecto amor, en su fidelidad. ¿Quién será fiel hasta la muerte por no perder esta salvación tan grande, por reconocer que Él es el que viene en su bondad, en su piedad, en su benevolencia, en su misericordia, a darnos una voluntad buena y agradable para llevarnos a la eternidad con Cristo Jesús, en una salvación en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, para hacerlo perfecto por su palabra y llevarnos a una salvación eterna en Cristo Jesús? Pero la palabra dice: sé hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Es muy cómodo ir a una congregación, a una iglesia, sentarse y luego pararse. Pero ¿quién hace la diferencia? ¿Quién oyendo la palabra, quien aún oyendo una palabra adulterada no hace más? El congregarte de esa manera no garantiza la salvación en Cristo Jesús. Si vas a la iglesia supuestamente a oír la palabra de Dios y no llevas la Biblia, ¿qué haces? Si vas a la iglesia con Biblia y la lees lo que te describe o lo que te nombra tu pastor para leer solo ese día, el resto de los días no la buscas, no la lees, no la comes, no la administras en tu interior, ¿qué haces? Sé hacedores, hacer la palabra en tu interior, es accionar la palabra en tu interior, es en cada actitud ella pueda reprenderte, pueda exhortarte en cada acción de tu vida, en cada actitud, en cada palabra, en cada proceder de tu diario vivir, en lo cotidiano, en la conducta con tu esposo, con tu hijo, con tu vecino, con tus familiares, en el ambiente donde te mueve. Por eso la palabra en el libro de Hechos nos dice, los apóstoles nos dice, en ella nos movemos, en ella vivimos, en ella somos. Solo en la palabra de Cristo podemos tener esa expresión: vivimos, nos movemos y somos. ¿Quién podrá decir que en la palabra de Cristo, en ella vivimos, nos movemos y somos? En la palabra nos dice que habrá un pueblo que le dirá al Señor, al Rey, al que es esposo de la iglesia: en ti profetizamos, en ti hicimos milagro. Y Él dirá: apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Hacedores en su independencia, fueron hacedores en tener un pensamiento, un hecho fuera de la voluntad del eterno Dios. Seas tú responsable y consciente de lo que haces en tu vida. Y solo sé fiel a Cristo Jesús. Solo sé fiel de rodilla, de pensamiento, de buscar en oración, en clamor y clamar por tu vida. Tener la certeza por el Espíritu Santo y ser convencido de que tu vida está en Cristo Jesús. Que tu vida, que tu boca, que tu pensamiento, que tu identidad, que tus acciones, que tus hechos se estén moviendo, estén viviendo en la palabra y puedas decir: yo soy en Cristo Jesús. Vive en mí Cristo Jesús. Yo soy en Cristo Jesús. Seas tú tomando la responsabilidad, la diligencia de tener la convicción solo en Cristo Jesús, porque un ministerio, un pastor, no será el que te convenza de pecado. Él no será el que te convenza de justicia y de juicio. Sé tú velando por tu alma. Sé tú responsable por tu alma de rodilla,
delante del que es eterno Dios en Cristo Jesús. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Seas tú, Señor, solo tú en tu Espíritu Santo, redarguyendo, exhortando al pueblo que no entiende tu lenguaje, que no entiende la profecía que estás trayendo a las naciones. Padre de la gloria, seas tú destapando su oído, seas tú alivianando su oído y quita toda pesadez del oído del pueblo rebelde, del pueblo que no quiere escucharte, Padre de la gloria. Seas tú mostrando la misericordia del pueblo que tienes en Babilonia, el pueblo que tienes en Independencia, el pueblo que ha sido engañado por detractores. Señor Padre, por lo que han mutilado por tu palabra, los que han adulterado tu palabra desde el altar, desde el púlpito, Señor. Seas tú redarguyendo, seas tú en tu Espíritu Santo convenciendo al pueblo de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Solo tu Espíritu Santo puede redarguir y convencer. Solo tu Espíritu Santo tiene la potestad y la obra, Señor Padre, de tocar el corazón y el interior de los hombres, Señor Padre, porque ninguno podrá excusarse en tu presencia, Señor, porque solo en santidad veremos al Padre, Señor, solo en la humildad, en la mansedumbre de arrepentirnos, Señor Padre, de ver nuestra inmundicia, ir a los pies, ir a las acciones de tus hechos, Señor Padre, porque en tu palabra, en tus sagradas escrituras muestras tus hechos poderosos, tus maravillas, Señor, que tengamos la diligencia, Señor Padre, que tengamos el esfuerzo y la valentía, Señor Padre, en estar de rodillas arrepentidos y nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, Señor. Seas tú apercibiendo este pueblo, Señor. Seas tú moviéndolo, Señor, en tu palabra. Seas tú que ellos puedan vivir en tu palabra, Señor. Que ellos puedan ser hacedores de tu palabra, Señor Padre de la gloria. Seas tú, Señor Padre, llevándolos a las sendas antiguas. Seas tú mostrándoles camino de justicia, Señor Padre, pero al pueblo, Señor, que está preso de sus pensamientos, Señor Padre, puedas tú mostrarle la libertad en Cristo Jesús, Señor, al que está muriendo, Señor Padre de la gloria, al que está a peligro de muerte, Señor, al que está enfermo, al que tiene hambre, Señor, al que está demente, Señor Padre de la gloria, al que está cautivo de su pensamiento, Señor, al que es ateo, al que es incrédulo, Señor, al católico, Señor. Yo creo, Señor, que dentro de la iglesia católica, Señor, tú tienes pueblo, tú tienes gente que te ama, pero está engañada, Señor. Seas tú llevándola a la luz en Cristo Jesús, seas tú llevándola al conocimiento, a la verdad, Padre de la gloria. Señor, hay mucho pueblo, Señor, en el catolicismo, Señor Padre, que te ama, que quiere conocerte, Señor. Seas tú congregándolo en la iglesia perfecta, seas tú congregándola, Señor Padre, con la pureza de tu palabra, Señor Padre de la gloria. Solo tú eres el que ama el alma, Señor Padre, de los hombres, Señor, el alma que desea buscarte y conocerte, Señor. Llena a nuestros hijos, Señor Padre, levanta el sacerdocio del esposo, Señor. Levanta el sacerdocio del esposo, Señor Padre de la gloria. Señor, limpia los matrimonios dentro de tu iglesia. Limpia, Señor Padre, la juventud de tu iglesia, Señor Padre. Conságrala para contigo, Señor. Llénala de tu Espíritu Santo, Señor Padre. Trae un bálsamo nuevo, Señor, al que escucha, Señor, al que está oyendo este audio, Señor. Sea tu palabra cortante y redarguyendo, Señor, penetrando hasta lo último de su corazón, Señor, conforme a la demanda, a la exigencia dentro de tu palabra, Señor. Que tu pueblo pueda tener la claridad de tu lenguaje, Señor. Que tu pueblo no pueda ser confundido, Señor, porque tú has dicho en tu palabra que mucho escogido será engañado, Señor. Seas tú poniendo el esfuerzo, la valentía, Señor Padre, de que tu pueblo pueda defender esta salvación tan grande, pueda retenerla, Señor Padre, pueda vencer hasta el fin conforme a lo que tú has dicho, Señor. Seas tú redarguyendo a este pueblo, seas tú, Señor Padre, levantando su fuerza, su ánimo, Padre de la gloria. Seas tú despertando a este pueblo dormido, seas tú, Señor, llamándolo, Padre de la gloria, Señor.
Oh Padre de la gloria, avívate, Señor Jesús, en tu pueblo. Avívate conforme a lo que tú has dicho, Señor Jesús. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, haciendo la obra, todo aquel que escucha, Padre de la gloria. Todo aquel que es ateo, Señor, Padre, que no conoce tu palabra. Oh, Raya Saya, la calle le vasai. Por todo aquel, Señor, que es ateo, que es incrédulo por lo que está por venir. Por un pueblo que no te cree, Rabasaya, la calle. Oh, aviva tu obra, Señor, aviva tu obra, Raicante le vasaya, la calle. Oh, Raya Sala, Kaya, Siri, Santo. Oh, Rey, que vasaya, la calle. Oh, aviva tu obra, Señor, la que salaya, cae. Oh, Santo, la casa le siente le vasay, Señor. Por ese joven ateo, Señor, Padre, derriba toda su fortaleza. Oh, derriba, Señor, todas las murallas en su corazón, Señor, y que saya la cae por su decepción. Oh, reme cándile vasaya la queza por su dolor, Señor, por su ateísmo, libértalo, siéntele mi queza. Oh, reme coyo lo yasaya la yasaya. Oh, reme cándile vasaya la queza. Señor, por todos sus seguidores, liberta su alma. Sale en el encuentro, Señor, y liberta su alma, liberta a todos los que los siguen. Oh, Rimi Kendi, Rimi Asai, Alai Kai, Alai Asai, Señor, ¿qué podemos hallarte? ¿Qué podemos hacer de tu palabra? ¿Qué podamos entender, Señor, tu lenguaje? Oh, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor Jesús. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Irimica. Haz tu obra, Señor, haz tu obra. Dame tu paz. Porque solo tú eres el que redarguye. Solo tú eres el que hace.